Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Aquí descansando un día raro, pero ahí vamos. Bueno, Carlos, listo. Entonces, para comenzar, primero quiero que nos cuentes a qué te dedicas, qué estudiaste, qué haces en la compañía para la que trabajas. Ok, Cuéntanos un bueno, poco de listo. ti. Listo, perfecto, no hay ningún problema. Pues bueno, ven te cuento, mira, yo pues emprendedor hace bastante tiempo, pero obviamente no fui emprendedor de la noche a la mañana. Yo me gradué, tuve la oportunidad de estudiar tanto en Colombia como fuera del país. Estudié acá, no terminé en Colombia, me fui supuestamente a estudiar inglés fuera del país y me quedé a estudiar otra carrera fuera del país. Soy negociador internacional con énfasis en marketing, neuromarketing y psicología del consumidor de la Universidad de Westminster en Londres. De ahí hice un salto bastante curioso porque pues siendo recién egresado me salió una oportunidad para trabajar directamente con Nokia, Súper. como hacer una pasantía allá en Finlandia y estuve trabajando con ellos, lo cual pues obviamente aprendí bastante de la metodología finlandesa, bastante flexible pero al mismo tiempo muy estricta en algunas cosas. Eso fue muy interesante y finalmente me devuelvo a Colombia porque cuando ya fui a pedir una visa de full time en Londres, en Inglaterra, Ujú. me la negaron. Entonces fue Ah, como que, oh por Dios, vengo pagándoles todos los años cumplidamente, haciendo un ciudadano ejemplar como ciudadano sí, internacional estudiante y ahora me dicen que me tengo que volver. Bueno, listo, perfecto, pero lo vi más como una oportunidad, volví al país, obviamente la felicidad de volverse a encontrar con tus seres queridos, súper claro. normal. Y volví, pero pues volví como mucha gente vuelve y es como, bueno, ¿y qué hago? Mucha gente me decía, no, pues no tenía un montón de años, llevaba un año de experiencia más digamos que los estudios que tenía y ya ahí me decían, ven, Carlos, es que tu perfil es muy costoso para lo que necesito y yo no lo puedo Sí, creer. pasa. Entonces, entonces, digamos que eso fue uno de los detonantes para yo tomar decisiones de emprender. Obviamente no lo hice a la loca como, venga, a ver qué hago. No, tuve la oportunidad, un gran amigo tiene una empresa de desarrollo tecnológico acá en Colombia y me dio, digamos, la oportunidad de manejar un tema de los proyectos de él en desarrollo, pero finalmente no me terminaba de convencer y vi un gran potencial en el tema del marketing digital y finalmente decidí aliarme y ser cofundador de un proyecto de agencia de marketing digital y desarrollo, el cual ahora lidero, obviamente pues con un grupo de trabajo mucho más grande, con otros socios, y eso es lo que hago hoy en día. Tengo un equipo de trabajo, tengo una agencia, tengo proyectos, tengo dos empresas en etapa de startup por fuera de la agencia, pero se complementan, una tecnológica y una de consultorías, y en eso es lo que hago hoy en día. Qué bien. Bueno, bienvenido. Entonces, Muchas nada, pues para gracias. empezar te voy a hacer una serie de preguntas y es, ¿cuáles son los valores organizacionales que consideras que debe tener un líder? Bueno, un líder, bueno, eso es una pregunta bastante amplia, pero te puedo decir que un buen líder tiene que tener muchas cosas básicas para ser un líder. Por ejemplo, tiene que ser una persona respetuosa que genere carisma, ¿sí? Eficiente, eh, abierto a escuchar opiniones. Eso es algo que sí o sí tiene que tener un líder. Eh, pero pues hay otras como por ejemplo el tema de ser una persona segura también es importante, responsable, pero hay cosas un poco que se salen, digamos, un poco de la parte personal y también tienen que ser parte de un líder, pero si no las tienes tampoco es que no lo pueda hacer, ¿sí? Entonces digamos que el complemento de un buen líder no es tener todos los puntos como en check, 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 esto lo tengo, entonces si no tengo algo no soy buen líder, no, sino es aprender a que si las cosas que no las tengo, ¿cómo las suplo? Las suplo con personas, aliarme con personas que me suplan esas necesidades dentro de mi equipo o de pronto con alguna herramienta tecnológica para mejorar mi eficiencia y porque no soy Ujú. organizado, por ejemplo, es buscar soluciones. Yo creo que un buen líder es la mezcla en tener cosas básicas, cosas que ya vienen innatas en tu personalidad, junto con cosas que si no las tienes las puedes suplir o apoyarte en otras personas. Entonces, yendo como muy concretamente a ese punto, yo creo que sí debe ser un buen líder tener todo, pero no lo tiene que tener en sí mismo. Hay que buscar también las cosas que uno tiene sin terminar de complementarlas. Ok, súper.
Listo, entonces, ¿cuáles consideras que son las características o requisitos para ser un líder o un muy buen líder? Am, bueno, O sea, digamos como que el yo no soy checklist que tan. tú nos tenías, si a ti te dicen, bueno, haz un checklist de cómo sería un buen líder, ¿cuál sería ese check? Yo creo que hay cosas que, como te decía, hay cosas que sí definitivamente hay que tener sí o sí. Hay que ser una persona abierta a las opiniones. Y eso finalmente es algo fundamental porque evidentemente, y aunque suena muy cliché, ninguna empresa de verdad llega a la cima sin un equipo de trabajo. Nadie llega a la cima solo, nadie logra cosas solo. Y obviamente tú no puedes llegar a esa cima si no eres empático, si no abres tu mente y escuchas opiniones de diferentes personas que puede que incluso no estén de acuerdo contigo, pero tú tienes que ver el beneficio es común para una empresa o un proyecto. Entonces tienes que tener eso, tienes que ser una persona organizada, porque cuando eres emprendedor y eres líder de algo, tú tienes que ser muy organizado porque eres multitarea, ¿sí? Tienes que Ujú. hacer muchas cosas a la vez, pero al mismo tiempo esa organización tiene que ir de la mano de la eficiencia, ¿sí? Tú no solamente tienes que saber qué tienes que hacer, sino lo que tienes que hacer lo tienes que hacer bien y rápido, ¿sí? Ok, Porque lo que tú puedes estar pensando hoy, otras personas también lo pueden estar pensando y eso te quita ese factor de hacerlo primero y hacerlo bien. Entonces, esas son cosas que tienes que tener sí o sí básicas. Tienes que ser una persona honesta. Creo que aunque eso no debería ser un requisito porque eso debería estar innato en cada ser humano. Todos debemos ser honestos por conexidad y por sociedad. Lastimosamente no lo somos y toca destacarlo como un valor, pero sí hay que ser honesto, sea con tus socios, sea con las personas que te colaboran, sea con los negocios o con los clientes que vas a cerrar en el futuro, tienes que ser muy honesto y pasa mucho hoy en día que las empresas finalmente no, uno por vender o capturar un cliente finalmente termina diciéndole mentiras simplemente para que le compren los servicios o productos que ofrece. Y ujú. eso finalmente termina a la larga dañando tu negocio y no siendo eficiente y perdiendo una gran oportunidad de crecimiento. Entonces, creo que esas son cosas básicas que debe tener un líder o un emprendedor para empezar, para arrancar. Ok, o sea, en ese orden de ideas, el valor o el principio que tú consideras que es más importante para un líder es la honestidad. Sí, honestidad, eficiencia, organización, obviamente la responsabilidad también, y sobre todo el ser muy abierto a escuchar. Ok, ¿tú consideras que existe un líder perfecto? No, 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 porque pues digamos que existiera un líder perfecto, todos lo seguiríamos, ¿sí? Y sería uno solo. Entonces, no, no, yo creo que básicamente hay líderes positivos muy buenos y todos creo que de alguna u otra manera para llegar a ser líderes tuvieron que equivocarse, porque es que ser líder, uno no nace líder, el liderazgo se lo da una serie de cualidades internas que ya vienen con uno, de también la educación que tú recibiste cuando eras pequeño, joven, pero también efectos externos que influyen en tu personalidad, como en mi caso, que fue que se me dieron una serie de aspectos que era como, venga, tengo unos estudios, llevo matándome un montón de tiempo por lograr ser quien soy y no tengo oportunidad. Entonces es tener esa proactividad de hacer cosas diferentes y junto también con una serie de personas que te tienen que afectar en algún punto para que tú te conviertas, que tú no eres líder si alguien no te dice que te sigue, ¿sí me entiendes? Entonces Ujú. tú no puedes decir que eres líder si no tienes una persona que te diga, oiga, usted es un buen líder. Entonces, y para que eso pase, tú tienes que rodearte de personas, enseñarles lo que tú conoces, ser abierto, ser empático, ser comunicativo y que ellos te vean. Es que uno no se define líder. De hecho, yo no me defino que soy un líder. Yo siento que soy una persona que finalmente he hecho las cosas bien y que voy en ese aprendizaje y llevando un grupo de trabajo y unas ideas por el buen camino. Ahora, si tú le preguntas a alguien de los que trabajan conmigo y lo dicen, pues fabuloso, de verdad es un halago para mí, pero finalmente ese no es el fin que uno tiene cuando emprende un negocio de quiero ser líder, no. Pero entiendo a dónde vas y sí, digamos, para llegar a liderar un proyecto es necesario que sí o sí las personas consideren que todo lo que tú les das finalmente tienen un efecto en esas personas y en efecto positivo, porque finalmente eso es lo que va a lograr que los proyectos avancen. Ok,
¿Cómo se puede mantener a un líder motivado? O sea, ¿qué dices tú que existe un factor común en el que todos los líderes se sienten motivados por esto o cómo lo ves tú? Ok, yo creo que los líderes se mantienen motivados cuando siempre tienen retos por delante. Los retos, obviamente, como su palabra lo dice, son cosas que se te presentan y en principio tú no sabes cómo resolverlas. Entonces, un líder normalmente cuando tiene un reto lo soluciona y se estanca porque no tiene más retos o más funciones o no ha pensado en cómo evolucionar las ideas y volverlas cada vez pues de alguna manera más eficientes, pero al mismo tiempo más complejas. Si no tiene eso, finalmente entra en un letargo que no se motiva, ¿sí? Yo creo que a todas las personas que hemos liderado proyectos en algún momento, cuando llegamos al tope queremos más y más y más, y cuando las empresas nos dicen, no, ya, se terminó, hasta aquí es, ya no tienes que hacer nada más, Ujú. fabuloso, te pagamos y ya está, se queda uno con ese sinsabor de, bueno, pues sí, yo sé que eso era, pero mira, hubiéramos podido llegar más y uno nunca creo que lo que más motiva a un líder es tener retos y retos que lo reten a uno, de verdad, o sea, porque pues hay retos que son muy simples, no digo fáciles, pero son más simples, eh, pero hay retos que uno de verdad lo retan tanto intelectual como emocional, laboralmente, y eso es lo que siempre mantiene motivado a los líderes. Ok, súper. ¿Cuál consideras que es la peor falla de un líder? O sea, ¿qué consideras en el que tú dices, si un líder comete un error en esto, ya no, ya su equipo de trabajo no lo va a seguir Ok, o no van a sí. funcionar las cosas de la misma manera? Am, yo creo que ahí en ese caso, claro, evidentemente es una consecuencia de varias cosas, pero un líder nunca debe caer digamos que, en ser muy emocional. Eh, Normalmente las personas cuando ven que una persona que lidera un proyecto es muy brillante, temen decirles algo, o bueno, brillante no, que digamos que sean, digamos que tenga un cargo como ese tipo de cargos que tú ves en algunas empresas que son como intocables, como "Uy, yo no hablo con ese tipo porque capaz que si lo saludo mal me echan". Sí, Entonces, digamos que de personas que uno les tiene entre comillas como miedo, uno normalmente que los ve por allá endiosados en la empresa, eso digamos que rompe un poco esa comunicación entre la persona que lidera proyectos y las personas que le colaboran en los proyectos. Entonces, yo creo que el no escucharse entre sí, el no, digamos, bajarse a ser un mortal más, como dirían algunos, y trabajar en equipo es de los peores errores, porque es simple, finalmente si yo no cuido a las personas que me colaboran, si yo no las entiendo de nivel humano, porque todos tenemos malos días, todos podemos tener un problema, ¿sí? Pero también al mismo tiempo, también tengo como líder que exigirles, tengo que ponerles fechas, organización, ujú, resultados, pero si uno deja las cosas claras al principio y no hay esa sinergia, y por eso te reitero, o sea, si no hay esa comunicación y escuchar a las personas y también no ser tan emocional de que si alguien me critica algo, yo llegar al punto de entrar en conflicto simplemente porque no me gustó, así yo internamente sepa que esa persona tiene la razón. Si esa comunicación no es fluida, eso es fatal. Y yo creo que es imposible para un líder liderar sin comunicación. Creo que es el peor de los errores, ser de ese tipo de líderes que no se comunican. ok. Carlos, tú como emprendedor, ¿cómo promueves la innovación y el compromiso con tus empleados? Digamos que primero que todo hay que escucharlos, porque pasa mucho también en las empresas que dan beneficios. Por ejemplo, te voy a hacer un caso concreto. En uno de los proyectos que trabajo, a una de las personas, uno de los dueños, de los socios mayoritarios y capitalistas, quiere darles beneficios increíbles a algunos de sus empleados. Y es, mire, yo les quiero dar un sueldo, pero también les quiero dar una membresía para un gimnasio, y también quiero pagarles una ropa cada 4 meses. Si tú me preguntas a mí, yo digo, wow, genial, ¿sí? Pero cuando ya uno va y habla con los empleados, dicen, bueno, sí, súper increíble, en qué lugares dan eso? Pero en últimas dicen, no, yo necesito más bien, digamos, no necesito ropa, sino necesito una cobertura de salud prepagada, por ejemplo, ¿sí? Ajá. Entonces ahí es cuando yo digo, mira,
como emprendedor me doy cuenta que a veces uno tiene que motivar a los empleados todo el tiempo, pero hay que escucharlos y saber qué es lo que quieren. Entonces, sí, no todos van a querer ropa, no todos van a querer que les paguen los rodamientos, no todos van a querer que les den un viaje anual, ¿sí? Hay otros que necesitan el dinero por, no sé, por otras razones adicionales. Entonces, finalmente, hay que escucharlos. Hay que escucharlos sí o sí y obviamente hay que hacer un plan para esas personas que necesitan algo que cubre necesidades básicas y motivarlos. Hay otros que hay que decirles, mire, ustedes van a entrar en proyectos muy específicos que yo estoy completamente seguro que los van a motivar y van a traer también réditos económicos. A otros, yo sé que ustedes sí valoran el hecho de que yo les dé una inversión en el gimnasio, yo les dé... Entonces, sí hay que motivarlos de diferentes maneras, emocional, económica, intelectualmente, pero no hay que suponer que a todos todo le gusta. Entonces hay que hacer como un análisis, pero sí, eso es, digamos que como emprendedor hay que hacerlo y hay que capacitarlos, hay que darles posibilidades de crecimiento y eso es de las cosas que más las personas que le colaboran a uno todo el tiempo valoran mucho, inclusive por encima del salario. De hecho, creo que con lo que acabas de hablar iba muy de la mano con la siguiente pregunta y es, ¿cómo se promueven los nuevos líderes en una empresa? O sea, tú a tus empleados, ¿cómo los apoyas para que también sean líderes ellos dentro de su grupo de trabajo? Eh, Ujú. Mira, yo creo que antes de ser un líder para personas hay que ser un líder interno, ¿sí? O sea, para uno mismo. Uno tener claro cuáles son sus objetivos y qué quiere hacer en el futuro. Yo veo muchas personas muy brillantes en la agencia, gente que tiene mucho potencial, gente muy joven. Pero entonces yo les pregunto, bueno, ¿y ustedes qué quieren hacer? Entonces me dicen, no, mira, yo quisiera aprender inglés, yo quisiera hacer esto. Y entonces yo le digo, bueno, ¿y por qué no lo hacen? No, pues es que el trabajo es bueno, me encanta, me gusta. Entonces yo le digo, bueno, listo. Entonces tienes que hacer yo les digo, ustedes tienen que hacer como un balance. Porque, ok, ustedes son muy jóvenes, hay pelados de 19, 20, 22 años. Entonces yo digo, ustedes están muy jóvenes, ustedes podrían darse la oportunidad que yo me di de ir a otro país, aprender otro idioma o trabajar en otras cosas o tengan experiencias. De hecho, finalmente la vida no es más que pues un paso fugaz y no sabemos qué va a pasar cuando nos muramos o no hay certeza de ello. Entonces finalmente pues hay que ser emprendedor, hay que ser líder, hay que hacer cosas positivas por la sociedad, pero también hay que vivir la vida. Y parte de vivir la vida es tener los objetivos personales claros. Cuando tú cumples eso, ¿cómo poder, si no lo haces, cuando ya tengas que liderar un proyecto en el futuro o una serie de personas o un grupo de trabajo, cómo los puedes alimentar con tu conocimiento y tu experiencia si no las has vivido? ¿Sí? Si siempre has estado detrás de un computador haciendo lo que te dicen que tienes que hacer. No, creo que un líder tiene que llenarse de vivencias y experiencias para poder dar conocimiento, porque realmente en la universidad, y yo a ti te está pasando, a mí me pasó cuando pasé por ellas, uno aprende muchas cosas y tiene muchas experiencias, pero simplemente es uno de los 200 millones de pasos que vas a tener que dar a lo largo de tu vida. Entonces, finalmente, tienes que ser un líder interno, tienes que cumplir tus propias metas, proyectos personales, sino no dejarte solamente llevar por el factor económico, que es algo que pasa mucho en este país. No es un factor relevante realmente para generar felicidad. Y finalmente, después de que logres entender eso, cuando vuelvas al país o estés en el lugar que quieras estar, vas a ser un líder confiado, vas a ser una lideresa increíble y vas a aportarle muchísimo a las personas con las que trabajes. qué bueno. Te hago otra pregunta. ¿Cómo promueves el comportamiento ético de tus empleados? O sea, ¿bajo qué criterios riges tú la ética y todo lo que tiene que ver con ello? Pues yo creo que eso sí es algo que pasa. Pues primero que todo, pues claro, hay que hacer un trabajo de selección antes de contratar a las personas, ¿no? Eso es para la empresa. Y si promuevo este tipo de prácticas es porque a veces las personas se venden de una manera en las entrevistas de trabajo y cuando uno no sabe detectar qué tipo de personas son, cuando ya están adentro, tienen un contrato y sale muy caro para la empresa liquidar un contrato, pues Es uno dice, verdad. ¡guay madre, ¿con quién me metí? Entonces sí promuevo las prácticas de tener una empresa experta en que seleccione personas adecuadas, no solamente por las capacidades, porque las capacidades finalmente se aprenden, ¿sí? Bueno, el conocimiento, no digo las capacidades, pero finalmente quienes no están en un clima organizacional acorde y similar entran en choque.
Mira, yo he trabajado con personas brillantes, gente que yo digo, wow, o sea, me les quito el sombrero, pero gente que no puede trabajar en equipo, gente que le dicen algo y estalla, gente que me dice, yo no entiendo a esta persona cómo le dieron ese trabajo. Entonces, Ujú. finalmente, a la larga, es más de ese proceso de selección que tú haces para tener ese grupo de trabajo. Ahora, después de que ya estás y yo ya sé que eres una persona que encaja perfectamente en toda nuestra atmósfera laboral, pues finalmente el tema ético pues pasa también desde tu educación, pero también del ejemplo de los líderes. Si yo veo que el líder mío se la pasa negándose a los bancos, se la pasa diciéndole mentira a los clientes, se la pasa dejando de pagarle a todos o cumpliéndole con las obligaciones, pues obviamente éticamente uno entiende que está en un lugar donde aquí se fajan, se pasan por encima todas las reglas de un clima laboral adecuado. Entonces, Ujú. pues cuando uno le enseña en la casa que mentir es bueno, pues uno miente, ¿sí? Entonces, finalmente todo pasa también por la enseñanza y más hoy en día que quienes entran mucho al tema laboral son personas muy jóvenes y son demasiado jóvenes, personas con títulos a los 19 años, maestrías a los 22 y uno dice, pues madre, yo a los 22 todavía estaba paseando en el mundo. Entonces, entonces llegan y son niños, no tienen la experiencia que uno tiene en otras cosas, pero son muy duros en sus áreas, pero finalmente siguen siendo niños. Entonces uno termina de educarlos desde la empresa y parte de esa educación está el tema ético y el tema de enseñarles cómo se deben hacer las cosas. Entonces creo que es una mezcla entre ese tipo de elementos. ¿Cómo promueves el buen clima laboral entre tus empleados? Yo los reto mucho porque obviamente hay momentos en los que les tengo que decir, mira, hay que hacer esto y punto, ¿sí? O sea, en este proyecto no hay que pensar, hay que hacer, ¿sí? Hay proyectos que ya uno tiene que pensar, dos, tres personas pensaron, planearon y hay que ejecutar, ¿sí? Pero hay proyectos en los que son muy bonitos que te dejan innovar, crear, proponer y yo a esos proyectos intento incluir la mayor cantidad de personas precisamente para que ellos se sientan motivados, para que ellos sientan que de verdad tienen ese plus de clima, de saber que pueden crecer con uno y crecer no solamente en temas de subir de puesto, sino crecer intelectualmente. Y nos ha pasado, gracias a Dios, que muchas de las personas que ya no están con nosotros, cuando han ido a otras empresas, se destacan mucho, no solamente porque son buenos, sino porque vienen con una formación muy interesante, llegan a otras empresas y es como, uy, qué buena organización, qué buen cumplimiento, qué buen ambiente también generas. Entonces finalmente eso le queda a uno como que estás haciendo un buen trabajo en la empresa. Ok, si se llegase a presentar un conflicto interno entre un grupo de trabajo, ¿tú cómo lo sueles manejar o cómo llevas ese proceso? Yo, pues bueno, hay diferentes formas de que se generen confrontaciones, pero si, digamos que si hay un conflicto general, como que una discusión de argumentos, yo siempre lo llevo al tema del diálogo, o sea, para que uno tenga que llevar a descargos a alguien tiene que pasar algo muy tenaz, como que alguien se está robando algo Ujú. o alguien golpeó a alguien, entonces, o lo insultó de manera muy grosera, o bueno, no, un insulto, igual un insulto es un insulto, pero digo yo es, cuando es un conflicto simplemente de criterios, yo los llevo siempre al tema de diálogo, como siempre tiene que haber alguien que medie, porque pues si las dos personas están realmente en este conflicto es porque no han podido discernir entre ellos, entonces yo los llevo al tema del diálogo, a escuchar sus argumentos y a ponerme en ese papel de mediador y a, decir, y a darles finalmente una enseñanza. Mire, usted puede tener la razón, usted puede tener la razón, pero mire estos argumentos, aprenda a escuchar, aprenda a proponer sus argumentos de manera educada y bueno, y todo, digamos que todo ese sermón ético que uno de verdad tiene que promover precisamente para que los mismos colaboradores que trabajan con uno sean también líderes para las nuevas generaciones que van entrando debajo de ellos. O sea, ¿cómo integras tú las diferentes culturas dentro de tu organización de trabajo? Bueno, pues eso ha sido bastante curioso porque yo cuando llegué a Colombia, pues yo aquí todas las personas con las que me relaciono pues han sido colombianos, pero de un tiempo para acá hemos llamado la atención de personas de otros países y la agencia tiene hoy cuenta con dos personas de pasantía internacional, una de Ujú. Alemania y otra de México, y eso nos ha abierto las posibilidades de aprender de otras culturas, no solamente del idioma y digamos que las costumbres,
sino también el tema de poder compartir con ellos, pues digamos que otras metodologías que te enseñen, porque pues de verdad, mira, uno cree que lo está haciendo bien, pues porque la gente te dice que lo está haciendo bien, o a veces los resultados de la empresa dicen que las cosas van bien. Sin embargo, muchas veces puedes hacerlo mucho mejor. Y qué mejor que escuchar a estas personas. Entonces yo los integro mucho, yo hago que hablen, nos integremos todos, salgamos todos como una gran familia, compartamos una cena, vamos y nos tomamos una cerveza, hablemos, almorcemos juntos. Normalmente nosotros almorzamos a veces y les decimos, ven, vamos aquí, tenemos un parque cerca de la oficina, entonces nos sentamos, a veces hacemos un picnic, pues si el tiempo lo da, ¿no? O a veces vemos una película después del trabajo, ¿sí me entiendes? Entonces es siempre estar como en constante integración, porque creo que pues al principio uno llega a las empresas como con ese perfil de yo soy o sea, llegan con la carátula de yo soy este trabajador y el currículum que traigo es lo que me representa, y no es así, simplemente es una faceta de uno, pero detrás de esa faceta hay una persona, hay una madre, hay un hijo, ¿sí me entiendes? Entonces hay que entenderlos en muchos niveles, y esos niveles finalmente es lo que haga esa conexión en el grupo, y tú des esa milla extra, finalmente des ese 200%, que cuando una persona al lado tuyo no sepa cómo hacer algo y tú estás trabajando y sepas cómo es, no te quedes callado y digas como, eso no es mi problema, sino más bien, ven y te ayudo. O si tengo que trabajar, mira, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos, nosotros no tenemos horarios de trabajo. Nosotros tenemos unos horarios establecidos, claro, como unos límites, pero si tú me dices que tú puedes terminar tu trabajo en el menos tiempo con la excelente calidad que nosotros requerimos, finalmente tú te puedes ir. ¿Sí? O sea, ve, haz tus cosas, no hay ningún problema. Si obviamente tienes algún problema personal, lo puedes hacer siempre y cuando cumplas con los tiempos de trabajo. Entonces, somos muy flexibles en muchas cosas, precisamente entendiendo que somos seres humanos y que a todos nos pasan cosas. Ok. ¿Cuáles son tus recomendaciones para mitigar la resistencia al cambio? O sea, si está una persona que dice definitivamente no puedo y es que yo lo hago así, todo el tiempo lo he hecho así, y tú cómo manejas esa situación, cómo le ayudas a esa persona para que pueda como surgir dentro de la compañía. Bueno, todo tiene unos límites. Finalmente, nosotros somos una escuela, de alguna manera, para estas personas que están en este mundo del marketing tradicional, digital. Y cuando las personas entran y de pronto llegan a un punto donde no se hallan o no quieren, digamos, seguir, pues porque obviamente nosotros somos muy abiertos a las diferentes metodologías, pero cuando, digamos, identificamos algo que no está funcionando y es general para todos, si no funciona alguna metodología, pero alguien es terca y quiere, finalmente lo hablamos con ella directamente. Ese tipo de cosas tienen que tener acciones inmediatas. Hay que hablarlo, llevarlo a un tema de diálogo, pero si la persona sigue, no, que yo lo quiero hacer así, entonces ya entra un tema de que ya no hace parte del clima organizacional. Tampoco voy a decirle, bueno, se me va mañana porque pues usted no. Simplemente intentamos engranarla de otra manera, pero yo tampoco puedo cambiar toda la metodología de una empresa porque una persona no encaja, ¿sí? Entonces hay que llevarla, hay que educarla, hay que enseñarle nuevos caminos y hacer todo ese proceso. Pero si al final de todo ese ejercicio la persona no quiere entender o no quiere seguir o no le interesa, tiene cierta otra posibilidad, pues simplemente yo le digo, mira, yo tengo otras posibilidades, tengo otras empresas o tengo contactos de otras personas que trabajan, de pronto ahí te puedas sentir mejor y ya está. Porque le pongo las dos opciones, o sea, sigues acá bajo nuestra metodología o no haces parte del clima laboral. Y en ese tipo de cosas uno sí tiene que ser un poco serio y un poco rígido. Digamos que si ya tomaste todos los protocolos necesarios para que la persona cambiara y no lo quiso cambiar, tienes que ser estricto, porque igual hay una empresa detrás y hay muchas personas detrás. Entonces, y eso finalmente lo que genera es que si no tomas acciones inmediatas, se te puede contaminar todo el espacio laboral y puedes perder ese liderazgo y la gente te empieza a dejar de ver como un líder, sino como no, esta persona llegó y lo volvió tres vueltas y ahora hace lo que él quiere, lo que ella quiere. Entonces, no. Hay que ser un poco estrictos también y la empresa tiene que tener políticas serias y eso se tiene que respetar. ¿Qué consejo le das a los nuevos emprendedores? Bueno, hay muchas cosas para ser un excelente emprendedor, pero una de las más importantes es, primero lo que te decía, escuchar muy bien, escuchar, ser proactivo
pero sobre todo tener mucha paciencia. Y eso es algo que yo sí se lo digo a todo el mundo, y lastimosamente vivimos en una cultura aquí en Colombia donde los negocios que no funcionan en un año finalmente terminan diciéndole los mismos familiares de uno: no, eso cierre esa vaina, eso póngase a manejar otra cosa, eso no sé, cómprese un Uber. Entonces, finalmente, en serio, y de verdad, uno dice, pero no, o sea, si uno de verdad cree en su negocio, cree en su idea de negocio, le ha invertido tiempo, sea paciente. La paciencia finalmente termina y la disciplina finalmente terminan dándote muy buenos réditos. Y hay muchos momentos, mira, créeme, yo he estado en momentos en donde he estado a punto de tirar la toalla. Pero esos mismos otros líderes que han estado ahí me han dicho: no, fresco, siga adelante, busquemos soluciones, porque finalmente, ¿cuándo quiere uno tirar la toalla? Cuando hay cosas que no funcionan, ¿sí? Entonces hay que buscarle soluciones a esas cosas que no funcionan, y hay que dejar de hacer lo que no estás haciendo bien, identificarlo y dejarlo hacer, y proponer nuevas cosas futuras para que las cosas cambien y finalmente seguir adelante. Y si tú aprendes de estos errores y aprendes de estas malas experiencias y de las crisis y de los malos momentos, mira, y las implementas de manera positiva, estoy completamente seguro que eso es exactamente la receta que te puede llevar al éxito. Entonces, emprendedores, paciencia total. Hay que paciencia, conocimiento, hay que escuchar muy bien y hay que rodearse de las personas adecuadas, porque créeme que cuando una persona se te acerca a ti vestido de amigo o vestido de aliado y te envenena o te da malos consejos, uno sabe cuando uno le están dando un mal consejo, de pasa que uno no lo acepta, pero uno lo sabe. Pero si no lo sabes identificar, es que no estás listo para liderar proyectos o liderar una empresa o liderar un equipo. Entonces hay que saber identificar y hay que saber decir a las personas: no, mira, no me interesa trabajar contigo por las razones que sean, pero hay que ser muy firme también en eso y ser muy creyente de sus convicciones y sus metas personales. Yo creo que eso es como lo más claro que le puedo mandar de mensaje a un emprendedor. Bueno, Carlos, muchas gracias por dedicarnos este tiempo, gracias por compartir con nosotros todas tus experiencias y nada, esperamos que te vaya muy bien en tu compañía. Gracias, Laura. No, me encantó aquí hablar contigo y cuando quieras podemos seguir conversando. Claro que Bueno, sí, que estés muy bien. estés muy bien. Feliz Chao. noche. Hasta luego.